Vamos a dar paso a la conferencia de una experiencia del desarrollo de un programa de telementoría para médicos en zonas rurales del Perú, una aplicación de telesalud entre médicos. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Javier Silva Valencia, desde Perú, nos está contando su experiencia. Por favor, Javier, te voy a dar paso para que compartas no solo compartas la pantalla, sino también nos cuentes acerca de ti y comiences a compartir tu experiencia, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar participando en este congreso y poder darles un poco de la experiencia que hemos tenido aquí en Perú acerca, bueno, esto es uno de los proyectos que tenemos en la Unidad de Telesalud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es el proyecto Telementoría, no específicamente para en zonas rurales, ¿no? Mi nombre soy el doctor Javier Silva, soy médico cirujano, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos y tengo una maestría en informática biomédica y desde hace ya varios años venimos trabajando todo lo que es la parte de proyectos en salud digital, tanto la parte de implementación de proyectos en el campo, o sea, en diversas regiones del Perú, como la parte de validación de algunos softwares que se pueden aplicar tanto acá en la capital como en algunas regiones en donde se necesiten. El día de ahora vamos a hablar sobre un proyecto muy bonito, que es uno de los proyectos con que empezamos en realidad. Este, es iniciativa de Proyecto en Salud Digital, que es el proyecto de telementoría. Es un proyecto de telementoría para médicos en zonas rurales. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto es que en Perú hay un servicio que se llama el Servicio Rural Urbano Marginal, que lo llamamos nosotros SERUMS, ¿no? El SERUMS es un servicio que los médicos recién egresados tienen que hacer para que les dé ciertos beneficios, ¿no? En realidad es casi un requisito, por ejemplo, para poder hacer una especialidad, para poder hacer una contratación al Estado, para poder recibir algunas becas, ¿no? Entonces es un requisito en realidad que todo médico recién egresado, recién acaba de salir de la universidad, tiene que ir a una zona rural, muchas veces muy alejada, para hacer un año de servicio social. Y en este gráfico, por ejemplo, se puede ver que hay que desde el año 2006 a 2015, el acceso al servicio de salud ha aumentado justamente por ese servicio, ¿no? Y ha aumentado y ha habido más acceso a la salud, ha habido más atenciones de salud que han podido ser distribuirse de mejor manera, ¿no? Y dentro de esas actividades hay diversas funciones. Por ejemplo, un médico puede ir a la posta que le toca y ser jefe de posta, o ser médico, o tener que ver con la parte administrativa o la parte legal. Hay diversas funciones que deben cumplir, ¿no? Sin embargo, hay problemas con esto. El primer problema es que es un servicio que se tan pronto termina la universidad, ¿no? Entonces, eso es un problema porque muchas veces nosotros los médicos que recién egresamos no tenemos experiencia en trabajar en entornos reales, específicamente en primer nivel de atención, donde hay muchas otras cosas aparte del entorno hospitalario. Entonces hay diversos problemas que se ha visto, que se han venido publicando, ¿no? Esto ha sido uno de los motivos por el cual se diseñó este programa de telementoría. Por ejemplo, decían que se sienten solos, ¿no? No sabían cómo consultar a otras personas, querían llamar a alguien un especialista para un apoyo, pero muchas veces no se podía. Entonces era difícil para ellos muchas veces decidir algunas cosas durante su quehacer médico. El programa de telementoría para médicos en zonas rurales es una iniciativa que inició en el 2017 y ha ido avanzando poco a poco, ¿no? De hecho, por ejemplo, el 2017 fue una exploración de la factibilidad primero, fue una de las primeras investigaciones que hicimos. En 2018 se hizo el primer proyecto de telementoría, en 2019 se escaló, ya dejó de ser proyecto, sino empezó a ser un programa que se realiza cada año. Y en 2020 ya estamos ampliando un poquito más, que es lo que vamos a comentar ahora. Siempre los proyectos o los proyectos que tratamos de hacer inician con una exploración de la factibilidad. Entonces, en 2017 se hizo una encuesta a los egresados que ya estaban haciendo SERUMS, el primer año de egresados, acerca de cuán factible era para ellos hacer un servicio de telemedicina. Factible no solamente por la parte técnica, de hecho, en Perú se ha aumentado la cantidad de conexión de redes de telefonía exponencialmente desde 10 años, pero la actitud, la predisposición acerca de participar en un proyecto de telemedicina. Y la mayor cantidad de médicos que trabajaban en ese entonces decían que sí, ¿no? Bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces se diseñó un programa de telementoría. ¿Qué cosa es telementoría para nosotros, definido para este proyecto? Es un acompañamiento que se le hace a los egresados
o sea, primer año que egresan, para poder solucionar algunos problemas de su primer año de atención como médicos, ¿no? Problemas de capacitación, problemas de algunas dudas que tengan que ver con leyes, con normas, o también aparte quizá con un conocimiento clínico que tenga, ¿no? El 2018 se hizo la creación del proyecto de telementoría para médicos y lo que se planteó en ese momento fue, por ejemplo, tener un sistema de tres niveles, ¿no? Por ejemplo, tener médicos de familia, tuvimos un pool de médicos de familia que contestaban, se contactaban con los serumistas, bueno, con los médicos recién egresados. En un segundo nivel de médicos especialistas, que si los médicos de familia lo consideraban necesario poder escalarlo, pues escalaba a un médicos especialistas. Y luego los médicos, la parte de salud digital, que era toda la parte de soporte, que damos el soporte tecnológico a todo. Y para este proyecto, en el año 2018, se hizo justamente hicimos varios convenios. Uno de los convenios fue con el Ministerio de Telecomunicaciones de Japón. El Ministerio de Telecomunicaciones de Japón nos brindó un aplicativo, que en ese entonces era un aplicativo muy específicamente para la comunicación entre profesionales de salud, que tenía aprobación por la FDA, tenía encriptación, tenía todo lo específico para poder comunicarse de forma segura y de forma clara con los médicos, ¿no? Es un video, por ejemplo, donde se ve más o menos, se podía hacer consultas, se podía hacer videollamadas, se podía comunicar de varias cosas ahí, ¿no? Como le decía, el Teleserum, o el proyecto de telementoría en el año 2018, pues tenía varios niveles, ¿no? Tenía el nivel de médico de familia, que eran los primeros que contestaban las llamadas de los médicos en zonas rurales. Luego se podía escalar a un soporte especializado, y la unidad de telesalud estaba pues en la parte de atrás, ¿no? La capacitación, instalación, monitorización de todas las actividades y la parte de administración. Hasta ahí marchaba todo muy bien, ¿no? Los resultados, por ejemplo, nos decían que era muy útil, que no solamente era preguntar, sino todo lo que ellos escuchaban o leían durante los chats grupales que había en esa aplicación, pues era muy importante y les servía para su quehacer médico, ¿no? Pero lo que vimos era, por ejemplo, que todo el proyecto que se había armado, que era para cierta cantidad de personas, esa cierta cantidad de personas, pues, fue mucho menor a la que esperábamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos 74 personas en ese momento, y 27 pues, participaban activamente. Fue mucho menor que lo que esperamos al inicio, ¿no? Sí habíamos llegado a los diferentes departamentos, sí habíamos tenido especialidad, consultas sobre diferentes tópicos, ¿no? Les había servido, sí, a los que habían usado, pero había esa discrepancia. Con todo eso en mente, bueno, cerramos el proyecto de telemetría del 2018 con la financiación con un concurso que postulamos, y con ese cierre del proyecto de telemetría, que todavía era un proyecto en ese entonces, pues escalamos para poder seguir el siguiente año. En el año 2019, con esa duda que nos quedó en ese momento, empezamos ya a hacer un análisis de las necesidades de los médicos recién egresados, un análisis más profundo, por medio de entrevistas a profundidad, y pues vimos que los médicos recién egresados tenían estas dificultades, ¿no? Especialmente, no solamente la parte clínica, que era, bueno, el manejo clínico en zonas rurales, que muchas veces no le enseñan en la parte hospitalaria, de forma práctica, sino también otras cosas como, por ejemplo, la parte administrativa, la parte médico-legal, la parte de derechos, cómo interrelacionarse con las otras personas, la parte de comunicación a las personas que ponían bajo su cargo, ¿no? La parte del liderazgo, y la parte de salud pública, cómo realizar las actividades preventivo-promocionales que les pedían al ser, por ejemplo, jefes de posta, ¿no? Jefes de establecimiento de salud. Con todo esto nos dimos cuenta de que, a pesar de que habíamos usado la tecnología más específica para este tipo de cosas, para comunicación entre profesionales de salud, no se había usado porque los serumistas o los profesionales recién egresados habían estado, o tenían mayor confianza usando otro tipo de aplicaciones, ¿no? Tenían más usabilidad usando otro tipo de aplicaciones, como el WhatsApp, como el Moodle, como el Zoom. Entonces, dejamos de lado un poquito el usar una herramienta muy especializada, quizá, y empezamos a usar lo que ellos usaban más, ¿no? Y de hecho, se hizo todo un rearreglo del programa de telementoría en el 2019,
Y se hizo, como ven acá, igual los 3 niveles, ¿no? Y otra cosa que nos dio bastante, o nos dijeron bastante, era la confianza que tenían con los mentores. Entonces, eso también es un punto principal. Si van a hacer un programa de orientación, de acompañamiento, la confianza con ese mentor es muy importante. Entonces, ahí tuvimos varias estrategias que hacer, contactar a los mentores mucho antes que vayan los médicos a las zonas rurales, ¿no? Empezar a tener mentores que no sean médicos que nunca habían conocido, sino que sean docentes, por ejemplo, de la misma universidad, que los puedan apoyar, con que ellos han tenido contacto. Empezar diversos servicios, no solamente de llamadas como al inicio, sino diversas formas de llamar, por foros, por ejemplo, o por videoconferencias. Todo eso hizo que en el programa 2019, pues las consultas fueron mucho más grandes, ¿no? Y cuando hablo de consultas, no hablo de consultas médicas. De hecho, esto no es un programa de telemedicina, ¿no? Donde nosotros nos pasan a los pacientes y resolvemos, ¿no? No es un programa, no es eso, ¿no? Es un programa de telementoría, es un programa educativo. Es un programa donde, por medio de solución a sus dudas, que tengan dudas administrativas, dudas de ética, dudas de legal, dudas de algunos conceptos farmacológicos quizá, se resuelven y pueden lograr hacer de mejor manera su quehacer médico, ¿no? Los resultados del programa de telemetría 19 fueron variados, bastante mejores que los de 2018, y los diversos campos donde se empezó a preguntar y empezaron a variar muy importantemente. Ya tuvimos mucho más estudiantes, mucho más casos, ya no son estudiantes, son recién egresados, mucho más casos, mucho más tipos de consulta, ¿no? Y las consultas por mes variaban de acuerdo a la experiencia que tenían, por ejemplo, en septiembre, octubre, donde recién iniciaba el programa de social obligatorio, era muy importante la parte de gestión, ¿no? De clínica. Luego ya iba variando, iba cambiando conforme el tiempo. Ahorita nos encontramos en el programa de telementoría del 2020, ¿no? Y de hecho también hemos hecho varios cambios, estamos analizando los resultados que hubo anteriormente. Y lo más importante que hemos hecho es que el programa de telementoría dejó de ser un proyecto y empezó a ser un programa, o sea, se va a repetir cada año. Y es algo con que estamos bastante felices, porque ya hay apoyo no solamente nosotros como universidad, sino de diferentes aliados, tanto la institución de salud, otras universidades que se han juntado con nosotros para también hacer sus programas de telementoría. De hecho, el hacer seguimientos a los egresados en ese primer año es muy importante, y puede afianzar bastante la parte educativa, la parte de conocimientos de ese médico que recién acaba de salir, ¿no? Empezamos a tener nuevos brazos de ese programa. Ya hemos empezado a hacer un programa de telementoría para enfermeras, que de hecho sus necesidades son totalmente diferentes a las necesidades de los médicos. Y lo más importante es que hemos tenido un modelo de trabajo, ¿no? Y ese modelo de trabajo es importante porque es un modelo de trabajo basados en docentes, basados en un sistema de información que se puede escalar no solamente en otras universidades, como lo estamos viendo ahora, sino también se puede escalar a regiones, a organizaciones gubernamentales, e incluso al Ministerio de Salud, que de hecho estamos en conversaciones para poder hacer esto a nivel más macro. Solamente ya para ir terminando, ¿cómo funciona el programa de telementoría actualmente? Nosotros tenemos ciertos pilares, o nosotros hemos visto que hay ciertos pilares para hacer este programa de telementoría. El pilar, por ejemplo, del equipo, que tiene que ser un grupo, bueno, tenemos un grupo profesional de diferentes especialidades, médicos, informáticos, comunicadores, que son muy importantes los comunicadores, la parte de soporte técnico y administrativo. Definir bien los procesos, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué tiempo, cuál es el alcance de lo que voy a tener que decir, cuáles son mis horarios y específicamente cuáles son las actividades que tengo que hacer. La parte tecnológica, que es muy importante, pero es un pilar más de todo este grupo, ver las funcionalidades con las herramientas que estoy trabajando, y sobre todo una parte muy importante que es la parte de capacitación y gestión del cambio, porque ni los docentes, ni los que antes eran estudiantes, están acostumbrados a un sistema de este tipo, ¿no? Y el hecho, no importa que sea una pregunta o algo, eso es un nuevo sistema que se debe capacitar y darle la importancia que se merece.
Nosotros somos un equipo de diversos investigadores que hace diversas funciones, no solamente médicos, sino también la parte administrativa. Tenemos un centro de contacto donde todos los médicos recién ingresados pues, se contactan para poder hacer ese vínculo con el médico mentor. Y tenemos personal de soporte también que están ahí ayudándonos con la parte de call center, la parte del aula virtual, la parte del webinar que hacemos, ¿no? ¿Y cómo funcionan tus servicios? Hoy día tenemos 4 tipos de servicios diferentes, ¿no? En la parte de telementoría. El primer servicio es la telementoría por mensajería instantánea, que es lo que usan actualmente los médicos recién egresados, ¿no? Que es lo más que usan es el WhatsApp. Entonces el médico en la zona rural se pone en contacto con el centro de contacto de la Unidad de Salud, de la Universidad de San Marcos. Y el centro de contacto se comunica con el mentor y hace ese enlace. El mentor programado, mediante un enlace, sea vía telefónica o vía este grupo de WhatsApp, pues se comunica con el médico en la zona rural y ante cualquier consulta lo responde, ¿no? Hay un mentor programado que puede decir, ya, sí, resolví la consulta, muy bien, si cierra la telementoría, o puede decir que también lo responde, si necesita más datos o una mejor, se puede responder por una videollamada, o puede derivarlo a un foro donde otras personas también pueden responder o discutir sobre el tema. La telementoría, el otro servicio que tenemos es la telementoría diferida por foro, donde tanto los profesionales en zonas rurales pueden hacer sus preguntas y nuestros mentores empiezan a responder. El tercer servicio que tenemos es el telementoría por videoconferencia, donde hay un mentor programado para preparar una gestión educativa basado en un caso o un problema que quizás es muy frecuente en ese año. Se genera una discusión abierta acerca del tema, ¿no? Se brinda orientación de cómo solucionarlo. Y por último son las llamadas de telementoría, donde ya nos hacemos una mentoría quizá pasiva, donde el profesional de salud es quien llama, sino los mentores programados llaman a los recién egresados para ver si no tienen ningún problema, ¿no? Y si no tienen ningún problema, poder reportarlo o poder apuntarlo para poder ver la forma de cómo solucionarlo. La capacitación de mentores ha sido crucial, ¿no? La capacitación de cómo ser mentor, cuál es el alcance de la mentoría, una evaluación, diversos videos que tenemos en una plataforma educativa solamente para los mentores, para que puedan despejar sus dudas, para que puedan también hacer sus sugerencias. Y tenemos material de soporte, que son, por ejemplo, la guía del mentor, que es una guía que hemos creado para poder ser mentor en este programa. Y una cosa muy importante ya para ir acabando, que es la parte de términos y condiciones. Cuando hacemos, bueno, nuestra experiencia, cuando hemos hecho diversos implementación de programas de telesalud, la parte de términos y condiciones es muy importante, ¿no? Porque dices el alcance, de cuál es el alcance del mentor, cuál es el alcance del mentoreado, del médico en zona rural, y cuáles son los acuerdos que ellos están aceptando al momento de participar en ese programa, ¿no? De hecho, debe haber una protección tanto como para el mentor como para el profesional de salud acerca de lo que se puede y no se puede hacer por medio de este programa. Y durante esos 2 años hemos tenido muchas lecciones aprendidas, ¿no? Por ejemplo, la más importante es pues que la tecnología es una herramienta pilar, pero no es que no es el centro de todo, sino es definir el proceso, definir el modelo, ¿no? A pesar que hayamos usado una herramienta al inicio que era súper especializada, con aprobación de diversas entidades internacionales, realmente no sirvió de mucho si es que no es usable, ¿no? O no es común usar, ¿no? Entonces, y los médicos recién egresados son una población muy importante y a veces quizá muy vulnerable, porque son los que, en este caso, mandados a atender en condiciones que no han sido enseñados muchas veces a atender, ¿no? Entonces, este proyecto ha ayudado mucho. Realmente estamos haciendo la última evaluación del año 2019 y vemos que ha aportado bastante, ¿no? Y de hecho estamos escalando ese proyecto ya para poder hacerlo mucho más grande en base a la creación del modelo inicial. Eso es todo. Si alguno tiene una duda
estoy feliz de contestarlas. Si alguno quiere, si alguno también de los participantes quiere contactarse con nosotros para poder conversar acerca de ese tema o de poder aplicar este proyecto en otros entornos, estamos muy felices de poder apoyar. Gracias. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Tu presentación muy buena, muy interesante, muy en línea con las presentaciones. No sé si pudiste ver las presentaciones anteriores, pero te precedió el director de talento humano del Ministerio de Salud, que también está trabajando con áreas preclínicas como ustedes, con exámenes de residencia y con capacitación. Así que creo que esto que está pasando en la región es muy importante y el ejemplo que nos has traído es extremadamente útil y creo que puede ser replicable tanto en Argentina como en el resto de los países, donde a veces el código postal nos juega muy en contra por la disponibilidad de recursos. Tengo unas preguntas, pero antes voy a repasar si los espectadores en los distintos canales por ejemplo, una participante del Zoom nos pregunta si este servicio es gratuito, no debe saber si es de la universidad pública, si es una universidad privada. Voy a reformular la pregunta y quizás te voy a preguntar cómo es el esquema de financiamiento y de participación de los distintos actores que puedan estar colaborando con este modelo de mentoría, telementoría. Claro. El modelo se diseñó para ser un servicio gratuito, ¿no? En los años iniciales, por ejemplo en 2018, todo era de honorem, ¿no? Encontramos residentes de medicina familiar que nos apoyen de forma voluntaria y aplicábamos algunos recursos de la universidad para ese proyecto, ¿no? Conforme se fue escalando, cuando se convirtió en un programa, la universidad empezó a asumir algunos costos para poder hacer seguimientos a sus egresados. Entonces, para el saludista recién egresado, para el médico recién egresado no tiene ningún costo, es algo voluntario que ellos pueden acceder, ¿no? Pero la universidad, sí, ellos ahí están corriendo con los costos bueno, de alguno del equipo técnico, especialmente la parte de manejo, de la parte de ingeniería o de administración. Pero siempre se ha diseñado para que no haya costos. De hecho, tenemos otras universidades que ya están empezando a implementar este tipo de modelo, que son la universidad, por ejemplo, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad de San Martín, que es bajo el mismo modelo, o sea, no se está cobrando nada al médico de primer nivel, sino que lo están asumiendo la universidad como una actividad que ellos hacen para seguir a sus egresados, ¿no? Entonces podríamos decir que es parte del servicio hacia el egresado de la casa. La casa continúa apoyando a los alumnos. Exacto, para seguimiento Pero para estos médicos que consultan así para recibir asistencia les es gratis. Sí, para ellos es totalmente gratis. Muy enriquecedora la experiencia. Con respecto, tengo dos preguntas más y ya te libero, me interesa. Me pareció muy bueno este enfoque que decías que trataste de evaluar al público, que eran jóvenes, que usaban WhatsApp y sus herramientas y su cultura. ¿Cómo, cómo, ¿Qué temas con respecto a la seguridad han pensado en la evolución del sistema? Sí, eso fue, por ejemplo, fue todo todo un proceso porque, por ejemplo, durante la aplicación que iniciamos inicialmente, que era súper segura, tenía un montón de encriptaciones y todo, teníamos grupos. Eh, eh, Aunque decíamos, por ejemplo, que podían compartir lo que ellos quisieran, más que la seguridad, los médicos a veces tenían vergüenza de poder preguntar, porque no querían preguntar con su nombre, entonces porque otros podían pensar pues, que no sabían sobre el tema, ¿no? Eso fue cambiando Claro. conforme fue evolucionando el proyecto. Lo que hacemos ahora es, de hecho, como les había mencionado, esto no es una teleconsulta, no trabajamos con datos del paciente, sino con consultas de forma educativo, de forma, no compartimos datos del paciente, ni nos tienen que compartir datos del paciente, si es que fuera la pregunta clínica. Así que ahí no tenemos ningún dato personal. Y no se hacen grupos, ¿no? Más el grupo, la única discusión en grupo que tenemos es el foro, ¿no? Cualquier otra consulta que sea de forma de mensajería instantánea, pues se forma grupos personales como mismo mentor, ¿no? Pues ahí
no hay ese tipo de problemas que teníamos al inicio, de que no quiero preguntar porque me da vergüenza, entonces, o quiero cambiarme de nombre porque no quiero que sepan quién es, entonces todo eso ha cambiado poco a poco. Bueno, Javier, te quiero agradecer mucho tu experiencia, felicitarlos por el trabajo. La verdad que ocuparse de los rotantes o los recién recibidos, todos fuimos recién recibidos, y es muy bueno sentir el apoyo de tu facultad, tu universidad, que te acompañe en tus primeros pasos, y sobre todo si te mandan lejos y solo. Maravilloso. Si me permitís, Fede, le voy a hacer una pregunta a Javier. Por favor, sí, sí. Gracias, Javier. Es evidente que los jóvenes médicos de las nuevas camadas van a tener esta herramienta y van a verse sumamente beneficiados con respecto a camadas previas, ¿no es cierto? Porque creo que el apoyo de un médico experimentado siempre es invaluable con respecto a estar solo y tener que tomar alguna decisión en algún momento. La pregunta concreta es si tienen pensado o ya se les ocurrió cómo medir el impacto de la implementación de esta herramienta sobre la salud, ¿no?, de la gente. Si se podrá medir con algún tipo de indicador o de cantidad de actividades registradas o algún tipo de indicador que pueda ser un poco más duro y que pueda demostrar de alguna manera más objetiva el beneficio concreto que da la utilización de una herramienta así, ¿no? Si bien yo creo que nadie duda del beneficio, ¿no? Inclusive subjetivo para el que la usa. Claro, recién estamos midiendo eso en el año 2019. De hecho, estamos midiendo, por ejemplo, unos indicadores también subjetivos, como por ejemplo la apreciación del primer nivel de atención, la satisfacción ante ese ambiente laboral, si ha cambiado algo antes de que inicie el programa o después de que inicie el programa, si ha cambiado esa percepción. También estamos tratando de medir algunos indicadores de atención, cantidad de atención. Pero es un poco difícil, ¿no? Porque de todas maneras, eso es un programa voluntariado y nos gustaría mucho tener un grupo control, que es lo que hemos intentado hacer este año. De hecho, este año estamos intentando poder medir algunas cosas en algunos que no están llevando el programa de telementoría para poder así hacer tener un comparador ya más específico acerca de eso, de algunos indicadores. Muchas gracias, Javier. Javier, Gracias. muchas gracias. A los dos, Javier, a Javier Díaz, a Javier Silva, muchas gracias. Las preguntas, creo que es un proyecto que me imagino que lleva 2 años y tiene mucho para andar todavía, así que todos los éxitos y esperemos que se pueda ir replicando dentro de Perú y fuera. Listo, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.